Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos al webinar de 100 días de la ley del canal denuncia, luces y sombras. Vamos a tratar durante la sesión de hoy de hacer un repaso de los puntos que desde el punto de vista práctico hemos estado viendo durante este tiempo que han podido generar dudas, llamadas y controversias, incluso interpretaciones distintas según qué foro en uno y otro, digamos, lado de la empresa pública, privada, consultoras e instituciones. Para esto estamos, Javier Puyol me acompaña y yo mismo. Yo creo que a la medida que ya se nos conoce, ¿vale? Lo vamos a hacer desde aquí, de la Escuela de Práctica Jurídica, a quien agradecemos. Y en el marco, también es un poco de ahí este foro, del curso experto que tenemos de responsables del sistema de gestión interno en la Escuela de Práctica Jurídica y que comenzará en unas semanas, 2 o 3 semanas, curso por el cual yo creo que estamos ya por la 7ª o la 8ª edición por lo menos, y que han participado ya más de 120, de 150 profesionales de grandes empresas, todos, que ya están profesionalizando la función, que además obtienen certificados también de cumplen y que, bueno, y que con un alto índice, por no decir unánime índice de satisfacción, pues nos animan a continuar con la formación, con la profesionalización. Y en este sentido, bueno, pues desde la Escuela de Práctica Jurídica seguiremos trabajando para que así sea, ¿vale? Yo creo que voy a compartir pantalla. Un segundo. Mira, ya está la pantalla, ¿verdad? Vale. Entonces voy a compartir pantalla porque, como decíamos, la idea de tanto de Javier como mía es, de manera muy rápida, y profunda, y atendiendo, por supuesto, a algunas dudas. Nosotros hemos presentado las 8 más frecuentes o 9 que se nos han comunicado. De hecho, vamos a decir cómo lo hemos solucionado o se está solucionando en algún caso. Y a partir de ahí, igual estaremos abiertos a cualquier otro comentario que podáis hacer desde el foro, ¿vale? A ver, que comparto la pantalla entonces. Un segundo. No sé por qué no me está permitiendo compartir pantalla, pero ahora mismo lo conseguiremos. Aquí vamos al Zoom. Zoom. Cancelar, que si no me salgo. Sí, por favor, porque... Mira, aquí ya está. Que ahora ya aparece, perdonad. Sí. Vale, ahora ya está, sale en pantalla. Bueno, os decía que entonces tendré que quitar... ¿Esto se puede minimizar de alguna manera para que la gente que está aquí lo vea? Lo puedo arrastrar, ¿verdad? Vale, vale. Bueno, no sé dónde quedará peor, pero da igual. Bueno, Javier, Pues empezamos. sí, vamos yo si queréis, lo que os decía. A ver qué pasó aquí. Slides. O sea, la ley salió en marzo, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una ley precipitada en su redacción, es una ley que presenta numerosos problemas técnicos. Fijaros que incluso un argumento que yo creo que tiene especial peso en este momento es que hay un expediente sancionador en contra del Reino de España como consecuencia de la deficiencia de la transposición de la directiva de alertadores, ¿no? Con lo cual, esto nos está generando muchos problemas, sobre todo de interpretación y de aplicación, ¿no? Todo esto lleva consigo, bueno, pues evidentemente un gran trabajo para los abogados, un gran trabajo para los compliance officers y los responsables del sistema de información, pero es la realidad. Luego tenemos que encajar esta norma con una norma de carácter general, que es el artículo 31 bis, pero tenemos que encajar también con un conjunto de legislación especial que establecen sus propios canales y sus propias reglas. Con lo cual, en la práctica, uno de los problemas que tenemos es qué camino tenemos que seguir cuando resulta, por ejemplo, como la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales o la ley
de prevención del acoso sexual, establece sus propios canales. Claro, y tenemos que, en alguna manera, aglutinar todo en un único canal, porque es la normativa de la Ley 2/2023 ante esa divergencia de regulaciones. Y esto es un problema en la práctica importante, Eduardo. Sí, sí, de hecho, y aunque empecemos ya a entrar ahí un poco en arena, es una de las cuestiones que aún no la traía contemplada, ¿no? Dentro de las preguntas, es una de las cuestiones que más están surgiendo, ¿no? Oye, y es que teníamos este canal y teníamos este canal y teníamos este canal, ¿ahora qué hacemos? Y digo, bueno, pues es que dentro de lo que dice la ley habla de integrar. Sí, yo creo que uno de los problemas, por ejemplo, que se plantean en la práctica es que vamos a tener que poner una oficina de empleo. Porque antes nos encontrábamos con un compliance officer, que era, Sí. era pues el que llevaba la batuta de toda la orquesta. En este momento tenemos un compliance officer, tenemos un responsable del sistema de información, tenemos un encargado del canal. Claro, y tenemos tantos títulos de trabajo que tenemos que repartir entre todos las competencias, pero también lo que es más importante, las responsabilidades con relación al funcionamiento. Y esto es un problema, Edu, importante y serio. Sí, sí, y de los cuales uno de los que ha surgido también es hasta la nomenclatura de la persona que lo va a gestionar o el área. Sí. Porque yo digo que lo mejor es enemigo de lo bueno, o sea, las personas que han buscado el cumplimiento exacto de la ley, denominando a la función como responsable del sistema interno, ahora cumplen la ley, pero en la empresa nadie sabe a qué se dedica. Sí, sí. ¿Por qué? Porque antes eran el responsable de compliance, antes era o el responsable incluso de autoría o el responsable del canal denuncia o lo que sea, pero se sabía a qué se dedicaba. Y ahora los que han denominado la función responsable del sistema interno o el propio canal como canal del sistema interno de información, pues se están encontrando con que, por un lado, sí cumplen la ley en lo que es el literal, pero no en lo que es el objetivo, que es que la gente sepa que esto existe y las garantías que tiene. Yo, por ejemplo, me he encontrado con un problema, me he encontrado con un problema en la práctica, y es que cuando le dices a alguien, bueno, tenemos que instalar un canal de comunicaciones, claro, la gente piensa que es un canal de información genérica de la persona jurídica, claro, no se sitúan precisamente en el marco jurídico de la Ley 2/2023, porque se creen que es una oficina de información general que establece la persona jurídica con relación a su actividad, pero no con relación a los temas específicos en materia de compliance. Entonces, claro, esa terminología tan ambigua, al final, pues claro, cuando se habla de informante, todo el mundo piensa que el informante es la persona que está informando acerca de cualquier tipo de información vinculada a esa persona jurídica. El afectado es la víctima y es el culpable. Claro, son problemas de terminología. Eso, por ejemplo, yo estoy empezando ya a ver en las políticas de funcionamiento del canal cómo lo que se hace es que se establece un vademecum de terminología en el sentido de decir, mire, vamos a distinguir lo que es una denuncia de lo que es una queja, de lo que es una comunicación. una consulta, Es. pero también tenemos que definir qué es una comunicación, qué es un afectado, qué es un informante, porque claro, son elementos que generan confusión porque son muy específicos, es una jerga muy determinada que si no se domina, si no se controla, pues al trabajador medio que no tiene formación jurídica, que accede por primera vez a un código ético, a un canal, claro, surgen incertidumbres con relación a la terminología. Así es. No, y de hecho, bueno, uno de los puntos que más se está trabajando y que sí que aparece contemplado en la legislación es el apartado de la formación. Y yo siempre digo que en la formación hay una formación muy importante, además de formar a quien vaya a trabajar en esto, en investigaciones o formarles con el curso de la formación de la Escuela de Práctica Jurídica, es formar a toda la organización en para qué sí y para qué no se utiliza este canal, que es casi el más relevante para eliminar ruido dentro de los canales. Y en este sentido, Eduardo abría esta jornada hablando del curso de la Escuela de Práctica Jurídica y es importante tener en cuenta el valor diferencial que ha tenido este curso o que tiene este curso, generando a personas expertos en el funcionamiento del canal, pero también que son consecuentes con relación a las responsabilidades que asumen y la forma de tratar los problemas, ¿no? Sí. Eduardo y yo tenemos a veces situaciones de convivencia pacífica, en el sentido de que generar un sistema de compliance que no esté en pie de guerra
bueno, pues es relativamente complejo, pero también relativamente sencillo. El problema es cuando surgen complicaciones, Sí. cuando empieza a haber denuncias, cuando el sistema hace aguas por todos lados, porque te das cuenta de que la cultura corporativa no te acompaña en ningún momento, ¿no? Sí, Es así algo es. realmente tremendo. Sí, y ahí tenemos experiencia, pero bueno, también para bien, que está, como digo yo, el viento sopla a favor en todo esto. Vale, seguimos avanzando un poco y esto, bueno, paso muy rápidamente por esta y era por justo contar los 100 días, ¿no? Yo cuando empecé, oye, ¿cómo ya han pasado los 100 días? Vamos a ver qué aspectos son los que nos hemos encontrado en estos 100 días y que, como os decía, ahora mismo a través de 8 preguntas, más las que nos formuléis, estoy viendo que la gente levanta la mano, así que en la medida de lo posible os agradeceré que aparezcan por chat para, pues un poco para no interrumpir lo que es la rutina que llevamos. Y si no, al final, por supuesto que estará abierto, ¿de acuerdo? Entre tanto, vamos a ir pasando por las preguntas que nos han surgido y, como digo, contestaremos a todas las que se formulen, ¿vale? Avanzamos. Mira, Javier, yo pongo la primera, que esta ha sido de las más graciosas, ¿no? De las más graciosas porque cuando alguien ha escrito la ley, y en parte hemos podido ser medio culpables, no medio, muy poquito culpables de alguna parte del texto, hay un punto en el que se viene a decir que la persona que vaya a ser el responsable de gestionar estos canales o este sistema interno de información, que no podrá recibir directrices, ¿vale? Que habla que si es un directivo, habla que si, que bueno, que podría ser incluso la figura que esté llevando el tema de cumplimiento o de integridad en la organización, pero claro, que no pueda recibir directrices. Yo creo que ahí alguien se cree que los compliance officer o que hay alguien en una organización privada o pública, además del dueño, si lo hay, que no pueda recibir directrices. Entonces, esto está complicando muy mucho el hecho de algunas personas que de repente dicen que hasta ahora estaban gestionando esto durante muchos años en alguna organización y de pronto ahora dicen, bueno, fíjate que ahora para que siga siendo yo la persona que lo va a gestionar, tienen que suceder una serie de hechos y me pongo con hechos reales, que no voy a decir, por supuesto, los textos, los nombres, pero que a lo mejor alguno ya se ve ahí en esa foto. Esta mañana una persona me decía, es que, fíjate, yo soy quien lo gestiona, pero cuando lo hemos tenido que hacer así, pues hemos tenido que poner otro nombre para que por lo menos sea una persona del órgano colegiado donde lo hemos colocado. ¿Qué hacemos ahora? Es decir, que han tenido que estar cambiando la ley, o lo que digo yo, de alguna manera casi haciendo trampas al solitario para poder ajustar esto, ¿no, Javier? Entonces, ahora diremos soluciones, que las hay. Pues Soluciones yo que lo las primero hay. que haría sería distinguir entre el concepto de independencia y del concepto de autonomía. Cuando hablamos de independencia significa que el que toma decisiones no tiene que rendir cuentas absolutamente a nadie. Pero esto, como decía Eduardo, y lo decía muy bien, evidentemente no se corresponde, no se compadece con la situación existente dentro de la empresa. Y tenemos que estar hablando fundamentalmente de autonomía. Yo soy capaz de tomar decisiones de forma autónoma, de forma independiente, de forma autónoma, pero tengo que rendir cuentas a la organización. Por eso el compliance officer, el responsable del sistema de información, todos son autónomos. No se puede entender que dentro de una empresa haya alguien que pueda ir por libre tomando decisiones y que no tenga que rendir cuentas sobre la base de cualquier órgano de funcionamiento interno o de control o de administración de la propia empresa. Por eso yo creo que es importante, pese a que el legislador no lo tiene nada claro porque dice que el responsable del sistema de información es autónomo e independiente, decir, oiga, eso es soplar y sorber. Es decir, o es independiente o es autónomo, pero las dos cosas no, porque tendremos que determinar si tiene que rendir cuentas dentro de la organización. La experiencia, pues mira, es muy parecida al abogado de empresa. El abogado de empresa es autónomo, pero no puede ser independiente, no puede tomar sus decisiones al margen del órgano de administración de la compañía. Por tanto, así es. ¿Cómo lo hemos solucionado? Y aquí os cuento lo más fácil, ¿vale? Que es la solución, bueno, que ha encajado en casi todos los casos, ¿no? Y es que, por un lado, la ley
obliga a que si es una persona individual, pues se contemplen estas características por parte de la persona casi incumplibles, como ha comentado Javier, por la autonomía e independencia, o como citaba yo también, por la parte de que no reciba directrices dentro de una organización. ¿Cómo se ha solucionado? Pues como la ley no tiene estos requerimientos cuando se le asigna esta responsabilidad a un órgano colegiado, pues la solución ha sido, en casi todos los casos, pues nombrar a este órgano colegiado como responsable del sistema interno, con la característica además de que luego al órgano colegiado, al órgano en el que se ha delegado esta responsabilidad, puede nombrar a una persona, bueno, y debe nombrar a una persona como en quien se delega esta gestión, ¿vale? Cabecilla De tal manera que al final conseguimos que la persona que no tenía las características que directamente establece la ley pueda desempeñar la función mediante su reporte o delegación de un órgano colegiado que sí que asume la responsabilidad. ¿Vale? Es de alguna manera un agujero de la ley, hablando así de claro, que permite, bueno, pues el que el órgano colegiado reciba directrices, directrices internas y externas al propio órgano colegiado, de tal manera que es mucho más operativo en su funcionamiento y desde luego, desde el punto de vista de la responsabilidad, parece que queda mucho más amortiguada frente al propio Consejo de Administración, que es un elemento también sumamente importante. Bueno, eso en cuanto a la primera, y que mucha gente, sobre todo los que estáis gestionando esto, os preocupa porque después de haber hecho la formación, tener la experiencia, os encontráis con que no podéis ser porque no se cumplen esas garantías, ¿no? Pues antes de arriesgaros a serlo, pues lo podéis hacer de esta determinada manera. Continuamos con otra pregunta, ¿vale? Que es la siguiente, igual, ha surgido en muchos casos. Dice, si ya tenía un canal, ¿tengo que consultar con los representantes de los trabajadores? Vale, esto es porque efectivamente la ley establece que el sistema interno de información tiene que ser aprobado por el Consejo de Administración y habla y cita previa consulta con los representantes de los trabajadores. Claro, aquí hay una laguna, también otra laguna importante, en el sentido de que si el canal se gestiona de nueva planta, es evidente que la intervención de los representantes de los trabajadores, bueno, pues es más necesaria que nunca. Pero claro, aquí el problema que plantea Eduardo, que es un problema en la práctica con bastante sentido, es qué ocurre con aquellos canales que están vigentes ya antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2023 y hay que darle una solución. Yo creo que siempre en cualquier empresa tiene que dejar la puerta abierta a que entre los representantes de los trabajadores, puesto que tiene que ser sobre todo tiene que ser un instrumento o una herramienta del funcionamiento del modelo de compliance absolutamente consensuada. No puede ser que la dirección vaya por un lado y los representantes de los trabajadores vayan absolutamente por otro. Yo creo que eso es importante. Pero dando respuesta al planteamiento que hace Eduardo, si antes ya existía ese canal y no se había dado traslado a los representantes de los trabajadores, hay que presuponer que tras la entrada en vigor de la Ley 2/2023, lo que haría Eduardo, por ejemplo, es recomendarle a la empresa que actualice la política del canal. Así es. Y en esa actualización de la política del canal parece muy adecuado que dentro del conjunto de esas recomendaciones estén precisamente el hecho de que se dé una audiencia a los representantes de los trabajadores precisamente para gestionar un canal lo más consensuado posible. Sí, además con varios argumentos, ¿no? O sea, por un lado está el argumento que a efectos todos debemos saber, y a lo mejor no tenemos por qué ser laboralistas, que se está hablando de consulta, no es acuerdo, es consulta. Entonces, bueno, pues se le traslada a los representantes en función del convenio, pues tendrán a lo mejor unos días para emitir un informe que tampoco sé hasta qué punto luego es vinculante. Yo no me he encontrado me he encontrado con muchos casos en los que ha surgido esta situación, algunos de ellos donde puede haber cierto temor a la consulta con los representantes de los trabajadores, por si, no sé, pensarían que iba a haber un motín o algo a raíz de esto. No lo ha habido en ningún caso, ¿de acuerdo? En ningún caso ha habido un motín. Entonces, y sí que hay que hacerlo por este motivo, por un lado, y por otro lado, porque la ley, si la leemos con detenimiento,
también establece alguna serie de garantías para los propios representantes de los trabajadores. Esto es que incluso ha habido un caso concreto donde yo le trasladaba casi a los representantes de los trabajadores: oye, mirad, esto que trae hoy la empresa para tratar con vosotros, de alguna manera deberíais haber sido vosotros quien, a raíz de la aprobación de la ley, se lo hubierais trasladado a la empresa, porque son una serie de garantías para vosotros y para los trabajadores que representáis, ¿no? Entonces, por un lado, o sea, se debe hacer, se contempla cosas para los representantes de los trabajadores, y luego porque también, y esto es de otro caso, de otra organización, también sucede que ha habido, y estoy leyendo por aquí temas de, creo que me ha parecido temas de acoso, ¿vale? Hasta ahora ha habido, cuando la denuncia era por acoso, podía estar siguiendo un proceso parecido o paralelo al del canal. Entonces, ahora, si lo tenemos que meter a las personas que comunican y toda la gestión con las garantías del canal, puede que ese procedimiento que se estaba llevando hasta la fecha por acoso, y que era específico porque se había negociado y se había dibujado de alguna manera de acuerdo con la representación de los trabajadores, puede necesitar que se hagan algunos ajustes para ahora sí adecuarse a la ley. ¿Por qué? Porque a través de la ley del sí es sí del año pasado, tenemos que algunos de estos comportamientos pueden ser de índole penal. Y cuando vamos al alcance de la ley 2/2023, se establece que los que sean penales pues tienen que ser encauzados a través de esta ley, ¿vale? Entonces, no lo podemos dejar fuera de la cobertura. Ahora, de hecho, leeré una pregunta que hay en el chat, ¿no? Para ver si... Fíjate, ¿Qué más nos yo dice? creo que hay un tema también como elemento de reflexión importante acerca de por qué tenemos que dar traslado a los representantes de los trabajadores, ¿no? Yo creo que es importante darse cuenta que la ley 2/2023 fundamentalmente es una ley que trata de ser, tenemos que hacerla que sea una ley integradora de normativas. El problema que hay es que si nosotros creamos una especialidad normativa y en alguna manera desconocemos el resto del ordenamiento jurídico, creamos una ley complicada de aplicar y complicada de interpretar. Entonces, yo creo que es muy importante intentar aglutinar el conjunto de normas que están rodeando, que están en alguna manera condicionando la propia aplicación del funcionamiento del canal, precisamente para hacer una interpretación mucho más integradora, mucho más eficaz, mucho más eficiente del funcionamiento del canal a efectos prácticos. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta, esa necesidad de integración de normativa. Vale, mira, justo había una consulta de Pedro, bueno, que dice: las situaciones de acoso laboral, sexual o por razón de sexo, en principio entrarían dentro de la materia de la Ley 2/2023. Son supuestos infracciones graves, bueno, lo que hemos citado. No obstante, desde algunos ámbitos se consideran conflictos interpersonales y consideran que el informante no tendrá protección de Ley 2/2023, en particular los 2 años siguientes a la culminación de la investigación. ¿Cuál es la interpretación? Efectivamente, y a mí es algo que me sorprendió muchísimo, para mal dentro de la ley, ¿vale? Y es que la ley, cuando habla de las medidas de protección, hay un momento que dice que las medidas de protección no serán aplicables o no afectarán para aquellas personas donde lo que estuviera existiendo es un conflicto interpersonal o como bueno, son todos los de casos de acoso. A ver, esto que es cierto que es así y que así está recogido en la ley, hasta ahora, gracias a Dios, no me he encontrado con ninguna organización que matice este punto. Es decir, que todas las que, por lo menos con las que estamos dialogando, todas están incluyendo, ya no sea solo por esta ley, sino por otros compromisos que tienen adquiridos, ya sea por protocolos de acoso, ya sea que vienen heredando desde 2007, ¿vale? O ya sea por compromisos que tengan con los empleados, pues están, digamos, incorporando a todas estas personas, si me apuráis, con mayor garantía de lo que viene a decir la ley, que efectivamente es que no... Fíjate, en la aplicación práctica de este planteamiento, que tienes toda la razón, pero yo creo que tenemos que hacer un análisis diferente. Cuando hablamos de conflicto interpersonal, evidentemente toda situación de acoso sexual es un conflicto interpersonal, pero el conflicto interpersonal no es un punto de llegada, es un punto de partida, porque a partir de ahí, tú lo sabes por la cantidad de denuncias y
historias que se están produciendo sobre la aplicación práctica de esta ley, claro, hay un conjunto de circunstancias, un conjunto de medios, un conjunto de condicionamientos que verdaderamente impactan con ese conflicto interpersonal. Y ahí precisamente está, en ese complemento de situación, más allá del puro conflicto interpersonal, por ejemplo, utilización de móviles corporativos, utilización de correo electrónico corporativo, que el acoso se produzca en la sede de la empresa. Es decir, no es lo mismo que una persona acose a otra fuera del horario del trabajo y sin ningún tipo de vinculación con la empresa, que utilice un correo electrónico corporativo diciéndole cualquier cosa, una llamada telefónica utilizando el móvil de la empresa, que se produzca en instalaciones de la propia empresa. Claro, yo creo que tenemos que distinguir ese tipo de cuestiones. Por eso, el conflicto interpersonal es el punto de partida. Si es un conflicto interpersonal puro y duro, fuera, por tanto, de la responsabilidad de las circunstancias de la ley /2023. Pero si confluyen elementos donde se entremezcla la actividad del acosador con elementos propios de la empresa, automáticamente estamos revirtiendo todo al mundo compliance y evidentemente también al mundo de la ley 2/2023. Yo creo que es un poco el análisis aquí que tenemos que hacer para determinar. Eso sería un primer planteamiento que yo creo que estamos encontrándonos con bastante recurrencia. Y el segundo argumento que se está produciendo es que normalmente las personas jurídicas, ante un caso de acoso sexual, ponen en tela de juicio en qué medida eso tiene un impacto reputacional contra la propia persona jurídica. Y en ese caso se intenta recurrir más antes que pronto a la Fiscalía, precisamente para que sea judicializando el tema, se saca del entorno de la propia persona jurídica. Esto es un fenómeno que lo hemos observado ya en numerosas ocasiones, y es el impacto reputacional que tiene la ley de prevención del acoso sexual con relación a todos estos hechos. Entonces, la empresa pone en valor su reputación y lo que hace es, teniendo en cuenta que presumiblemente los hechos son constitutivos de delito, es preferible trasladarlos a la Fiscalía y que sea la Fiscalía la que determine si el hecho es irregular, si el hecho es un hecho delictivo, si no lo es, y por tanto la empresa se queda al margen de ese tipo de situaciones. Vale. Contesto muy rápidamente a tres que he podido ver aquí, ¿vale? Una, en cuanto a quiénes tienen que conformar el órgano colegiado, yo os diría que va a depender de cada organización. Habrá que ver si está... No, yo no buscaría tanto las personas como la suma de conocimientos y garantías, o sea, que haya conocimiento jurídico, que haya conocimiento de cumplimiento, que haya conocimiento de laboral, que haya conocimiento, pues yo os diría que el órgano colegiado tiene que estar compuesto por aquellas funciones que tengan los conocimientos que se necesitan para desarrollar este trabajo y luego además que tengan las garantías. Esa por un lado. Por otro lado veo una que, bueno, decía y aquí voy a contestar con un caso práctico, de un tema de acoso fuera del trabajo, que dicen que si fuera del trabajo, según está contando Javier, yo he tenido un caso de acoso, ¿vale? Personalmente, y este caso de acoso, yo os podría decir que se producía más fuera del trabajo que en el trabajo. De hecho, cuando se comunica en el canal, yo mismo digo, mira, es que yo te puedo proteger de 8 a 3, pero tú el problema lo tienes de 3 a 8 cuando sales de trabajar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí es donde estaban habiendo los hechos que, pues desde persecuciones hasta, bueno, temas muy, muy serios y muy graves, que cuando llegaron a mí al canal, lo que hice fue, y fue, no tardó ni 3 horas desde que se recibió, ir con esa persona a la policía a interponer una denuncia. ¿Por qué? Porque al final esos casos de acoso, la mejor recomendación que le puedes dar a la persona no es establecer unas garantías internas en la organización, sino si realmente la quieres proteger a la persona, es ir a la Policía Nacional y denunciar. ¿Vale? Por eso, bueno, más allá de la interpretación que se puede hacer desde la Organización Internacional del Trabajo, yo me he ido en este caso a la aplicación lógica también. Vale, vamos con la siguiente pregunta, a ver si sale aquí. Enter. Bueno, esta es muy divertida, venga. Bueno, sobre todo, estamos en empresas en Madrid, o voy a decir en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, y ahora que han hecho los deberes, que el día 13 de junio se reunieron sus consejos de administración corriendo para aprobar esto, tenían 10 días para comunicarlo a la autoridad. Y la pregunta era, ¿y a quién se lo comunico? Un problema, porque en este momento la ley está ahí, pero la autoridad está desaparecida.
no se ha nombrado todavía. Claro, ¿qué ocurre? Yo creo que tenemos que distinguir la autoridad nacional en materia de protección del informante de la autoridad comunitaria o de comunidades autónomas. Pero empieza a funcionar muy bien en materia de comunidades autónomas. Yo creo que tú lo comentabas hace un momento, Valencia es un ejemplo para la oficina antifraude. Madrid yo creo que tendría que ponerse las pilas y tendría que nombrar también a esta autoridad independiente a nivel de comunidad autónoma, porque hace falta ya. Y yo creo que además es una garantía para la persona jurídica el que exista y para los trabajadores, para todas las personas afectadas por el modelo de cumplimiento. Pero en este momento estamos viviendo un momento de desazón. No sabemos quién es el competente, no sabemos, no tenemos normas en casi ninguna comunidad autónoma donde se habilite precisamente esa competencia para ejercer estas funciones. Claro, y el problema en un determinado momento es, oiga, yo tengo que contactar con la autoridad estatal en este tema, yo tengo que contactar con la autoridad autonómica en esta materia y me encuentro con que no existen. Sí, sí. Y tengo que cumplir la ley. Así es, bueno, añadimos y contamos además, que estaba previsto, la experiencia de Cataluña, ¿no? En Cataluña, que efectivamente yo creo que fue la primera en asumir las funciones, la Oficina Antifraude Catalana, empezó a recibir un aluvión de comunicaciones y a continuación decidió mandar un estándar, ¿no? Un estándar a todas las organizaciones diciendo, oye, mirad, por favor, comunicármelo así. Nombre y apellidos del responsable, teléfono, mail, el órgano colegiado, los mismos datos, acta del consejo donde se te ha nombrado que tienes esta responsabilidad, ¿vale? Y efectivamente es así. Vale, Cataluña, Valencia, solucionado. Baleares, yo creo que al contrario, que si estaba solucionado, se está empezando a ir a la contra. Eduardo, fíjate, aquí nos encontramos con un tema también, y es que tiene que haber una cierta homologación en el funcionamiento de las autoridades independientes, porque es que si no, unas van a asumir más competencias que otras, unas van a tener procedimientos más rápidos, otras procedimientos mucho más con dilaciones. Lógicamente, tiene que haber una cierta uniformidad en el funcionamiento entre unas y otras y sobre todo en materia de las competencias que asuman unas y otras. Vale. Javier, dicen del micrófono que no... Os decía, bueno, hasta ahora, pues Cataluña está recibiendo todas, Valencia está con las empresas públicas, lo que decía Baleares, yo creo, si no me parece mal, que estaba desapareciendo la oficina antifraude. Y entonces, ¿y qué hacemos las demás? Pues bueno, ahora mismo las soluciones que hay son dos, tres, que las que están produciendo, las que estamos ejecutando, de hecho. Y por un lado está, como la ley también nos está obligando a la comunicación en la web, pues que tengamos todos estos hechos comunicados en la página web de nuestra organización, por un lado. Y por otro lado también tenemos el caso de comunicar a la atención de la Autoridad Independiente de Protección del Informante en el Ministerio de Justicia, ¿no? Mandar ahí el comunicado y cuando nazca el niño, pues le dará las cartas, ¿no? Sí, no sé si es eficaz o no, pero bueno, puede ser, sobre todo para eludir cualquier tipo de responsabilidad por parte de la persona jurídica. El mandar esa comunicación, bien sea por administración electrónica, bien sea por carta certificado con acuse de recibo, lo que popularmente se conoce como correo administrativo, puede ser una buena solución, sí, pero más como un elemento defensivo, como que pensando que va a ser un elemento eficaz. Sí, no, de hecho estamos en estas, es por eso de guardarnos la copia, ¿no? Del burofax. Vale, bueno, aprovecho de meter otra cuña publicitaria, porque igual Andalucía lo está haciendo. De hecho, bueno, aprovecho que en noviembre se celebrará la Semana Internacional de Compliance. Quien quiera más información que la solicite, porque vendrán dos compañeros precisamente de la Oficina Andaluza Antifraude durante las jornadas para contar la experiencia. Vale, vamos con, bueno, hemos solucionado hasta el momento, lo comunicamos en la web, donde haya, lo hacemos bien. Donde no haya, comunicamos en la web y les mandamos una nota certificada al Ministerio de Justicia y que él reparta las cartas cuando pueda, pero nosotros ya nos hemos cubierto, como va a depender de él. De acuerdo. Vale, tenemos otra que, bueno, que esta también ha levantado ahí algún ruido y esta te la dejo a ti entera, Javier, porque yo sabes que la protección de datos y yo no nos entendemos. Sorprendentemente, la Agencia Española de Protección de Datos habla de que el responsable del tratamiento de datos en una persona jurídica, en una empresa, es el Consejo de Administración.
Yo, sinceramente, discrepo de ese planteamiento. El Consejo de Administrador no es más que un órgano de representación de la compañía, pero no es la compañía. Por tanto, no puede ser el propietario de los datos y no puede atribuirse la responsabilidad. Yo creo que el planteamiento fundamental es el responsable del tratamiento, de acuerdo con la definición del artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento 2016-679, fundamentalmente es quien decide el modo, la forma y el cuándo los datos se tienen que tratar. Por tanto, aunque sea el órgano de representación, los datos pertenecen a la persona jurídica, no pertenecen nunca al Consejo de Administración y debe interpretarse que la responsabilidad última la tiene siempre la persona jurídica. Yo creo que en este tema es importante recordar el alcance de la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, donde se establece siempre la responsabilidad final en el ámbito de compliance de la empresa, de la persona jurídica, ¿no? Yo creo que aquí no debemos crear una excepción y, por tanto, el responsable del tratamiento es la empresa, sin perjuicio de que la empresa actúe a través de un órgano de representación que puede ser el Consejo de Administración en cada caso. Vale. Y así es, y bueno, como está diciendo en el chat, y la tenemos descontada de los comentarios, creo que era la nota 54, ¿no?, que emitió a la Agencia Española de Protección de Datos, también posicionándose al respecto como una opinión suya. Vale, seguimos un poco con más cuestiones, y las voy leyendo ahí. Y esta también ha generado ruido. De momento, ruido y pocas nueces, ¿no? Porque afortunadamente yo creo que la gente tiene el temor de decir, esto ha entrado y ahora se lo comunico a la Fiscalía. De hecho, y bueno, aprovecho que una de las cuestiones que se lanzaban antes, ¿hay que comunicar a la Fiscalía con carácter inmediato? Bueno, los que habéis estado en las ediciones anteriores del curso, sabéis que cuando hay una sesión nueva, invitamos a todos los alumnos, antiguos alumnos, a esta sesión para que actualicen los contenidos. Pues así fue y en la última edición, la de mayo, pues a raíz de que ya se había aprobado la ley, pues invitamos al secretario del Ministerio de Justicia y que había liderado el desarrollo de este texto, vaya, para compartir con él 2 horas en clase y poder preguntarle pues todas las cuestiones que había sobre la mesa, ¿no? Y bueno, en esta la verdad que los que estuvisteis en clase y yo mismo, y ahora tenemos que decir las dos versiones, ¿no? Porque por un lado voy a posicionarme yo haciendo de abogado no voy a decir del demonio, sino del ministerio. Voy a hacer de abogado del ministerio cuál es su posición y luego vamos a ver cuál puede ser la recomendación, ¿no? Cuando esto le preguntamos al secretario del ministerio, oye, ¿y esto? Es que fíjate, porque es que además el texto casi no deja ninguna duda, porque es que además habla de que casi al comienzo del todo y no tienes que tener confirmado que sea, sino que pueda ser un delito, pues hay que comunicarlo a la Fiscalía. Entonces, se lo preguntamos sobre el literal para ver si esto tenía que ser así o si podía caber otra interpretación, y la posición del Ministerio, al menos en este caso, y hay que decirla, es que no, es que, pues que efectivamente hay que comunicar, ¿vale? O sea, es que no cabe otra alternativa. O sea, y un poco yo creo que esto viene, y lo comento siempre, de que al final me parece que la ley, claro, está para proteger a los informantes que comuniquen cosas que vayan en detrimento o beneficio del Estado, no de la empresa ni del bien social, si me apuráis. Entonces, lo que está buscando es esto, por eso evita los conflictos interpersonales, por eso entra en otra serie de hechos, y lo que quiere es que las empresas hagamos casi de chivos expiatorios o primeros alertantes de cosas que, y ahora lo dejo ya en tu mano, Javier, sientarían seguramente a la organización en el banquillo, ¿no? Y ahí Yo entrarán creo otros juegos. que en este tema hay que ser exquisitamente prudente, ¿eh? Muchas veces hay que pensar que la propia empresa, la propia persona jurídica es víctima de la situación y, por tanto, el factor que va a incidir de manera directa en la publicación, en la comunicación, es la reputación. Y ese es un elemento que hay que preservar como primera providencia de todo el proceso.
Entonces, yo creo que no podemos establecer criterios generales de si hay que comunicar o no hay que comunicar a la Fiscalía. Yo creo que depende de las circunstancias, depende de los condicionantes, depende de cómo se hayan producido los hechos que haya que tengas que comunicar, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que ser prudente. Entonces, con carácter general, depende de las circunstancias. Y además del depende, yo diría que seguramente el responsable del sistema interno debiera consultar a su consejo de administración si lo comunica o no lo comunica, Sí, ¿no? siempre debe tener esa autorización. Y, por ejemplo, aunque la ley 2/2023 no lo plantee, ¿qué ocurriría si nosotros, en vez de comunicarlo a la Fiscalía, por ejemplo, introducimos un canal de mediación? Utilizamos la mediación precisamente para llegar a un acuerdo con relación a la ejecución de una determinada decisión que afecta a un hecho que clarísimamente constitutivo incluso de delito, pero por lo menos de una irregularidad muy grave que afecta a la empresa y que afecta evidentemente al autor material de los hechos. Bueno, yo creo que utilizar la mediación no puede ser algo antijurídico nunca y puede ser una vía de salida donde se proteja la reputación de la empresa, donde se proteja incluso la reputación del propio afectado, del propio denunciado, y de lo que se trata es de proteger los intereses en conflicto, ¿no? Por eso insisto mucho en la prudencia a la hora de actuar y buscar soluciones que, de acuerdo con las circunstancias concurrentes, sean las circunstancias más ecuánimes, que solucionen de una manera mucho más intensa el problema. Sí, porque además esto de alguna manera también entraría en la indefensión de la persona jurídica, ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, lo que hace Porque, referencia Eduardo es la persona jurídica tiene derechos fundamentales. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la persona jurídica no solamente es víctima, sino que incluso pueda ser culpable de los hechos que se han producido dentro de su seno? Claro, los derechos constitucionales, el no declararse culpable, el no confesar contra sí mismo, son derechos que amparan y protegen decididamente a la persona jurídica. Claro, con lo cual ese automatismo de denuncia ante la Fiscalía, pues evidentemente sería un automatismo que conculcaría, si fuera una norma, derechos constitucionales que tiene la persona jurídica. porque esto bueno, que puede parecer extraño, puede ser una comunicación en cuanto a provisiones que se han generado o que no se han generado para maquillar cuentas de resultados a final de año en base a los cuales pueden estar promovidas por un directivo a efectos de dar más o menos beneficio, o pueden estar y consecuentemente cobrar bono o al contrario, no tener que pagar impuestos. Y al final este tipo de comunicaciones que se podrían ser comunicadas encima a la persona jurídica, que a lo mejor no, como consejo de administración, pues no estaba en esas, encima se ve perjudicada del hecho de un directivo en este caso, y tiene que ver si se denuncia a sí misma por la mala práctica de un directivo. Y no solo se denuncia a sí misma, sino en qué momento. ¿Ya me ha entrado en la comunicación o espero investigar? O sea, por eso yo digo que este punto, que afortunadamente pues no ha tocado todavía vivirlo, si bien es cierto que llevamos 100 y pocos días, pues que va a surgir y que a lo mejor el día que surja, yo recomiendo que no empecemos a hacer pruebas ese día. Es decir, que tengamos ya hablado, pensado qué hacer, quién lo debe hacer y cuándo lo debe hacer, ¿de acuerdo? Luego, pues seguramente no lo tendremos publicado en la página web, esta parte del procedimiento, pero sí que por lo menos debemos conocerla a efectos de llevarla a la práctica. Fíjate, Eduardo, en lo que comentábamos antes, es decir, hay hechos que por su trascendencia atacan directamente a la reputación. Y yo, como comentaba antes, es práctica habitual en muchas empresas cuando la reputación se va a ver muy dañada, se prefiere comunicar a la Fiscalía, sobre todo para sacar dentro del entorno de la empresa determinados hechos que pueden ser considerados retroactivamente en contra de la propia entidad. Con lo cual, es mucho mejor que lo investigue un juez, que lo investigue la Fiscalía, porque el resultado que al final termine ese procedimiento judicial es porque lo ha dicho un juez, no porque se ha investigado internamente por un compliance officer o por un responsable del sistema de información, llegando a una serie de conclusiones, con lo cual se externaliza y en alguna manera lo que ocurre es que se pone una cierta distancia mediática entre la investigación del hecho y la responsabilidad que tiene sobre ese hecho la propia empresa. Vale. Bueno, aprovechando que justo son sobre el tema y antes de pasar a la siguiente, hay aquí 2 o 3 preguntas, no me metáis más, por favor. Una es,
habla de una organización de educación que dice, si hay una persona que comete un delito dentro de la organización por falsedad en documento privado, dice, se debe comunicar a la Fiscalía, aunque no esté dentro de la ley 2 barra 2023 o por la ley de enjuiciamiento criminal. Y voy a poner un ejemplo que a mí que fue una experiencia profesional mía. Yo recuerdo un prescriptor de cualquier producto financiero que trabajaba para una entidad financiera, defraudó entre 200 y 250 clientes. En ese momento se plantea qué se puede hacer o qué se debe hacer. Es decir, es evidente que va a haber un procedimiento judicial, que ese procedimiento judicial inicialmente va a tener 250 acusadores particulares y que la reputación de la entidad se va a poner en entredicho por no haber ejercido adecuadamente ese tipo de control. Entonces, yo recuerdo una experiencia de este tipo en la cual se llegó a la siguiente fórmula. En primer lugar, se indemnizó a los 250 personas que habían sido defraudadas, con lo cual ya no tenían ningún objeto que se mantuviera en el procedimiento y que por tanto fueran acusaciones particulares, con lo cual el procedimiento penal bajó de intensidad de una manera importante. En segundo lugar, la persona autora de estos hechos aceptó suscribir una hipoteca reconociendo el importe de las indemnizaciones que la entidad financiera había pagado a todos y cada uno de los clientes. Y en tercer lugar, aceptó una baja voluntaria en su puesto de trabajo dentro de la empresa. ¿Qué ocurre? ¿Esto evidentemente es un delito? Sí, sin duda. ¿Habría que denunciarlo a la Fiscalía? Bueno, pues al pie de la letra, siguiendo la ley de enjuiciamiento criminal, probablemente sí. Pero a veces hay que buscar soluciones que en la práctica sean adecuadas a la situación que se ha creado. De esta manera, los 250 perjudicados han visto resarcidos sus derechos. El trabajador, evidentemente, pierde el puesto de trabajo y se compromete a indemnizar a la entidad financiera como consecuencia del perjuicio que le ha generado, pero al mismo tiempo no hay ruido, no hay un impacto mediático que perjudique sobre todo a la entidad financiera que es víctima de la actuación de esta persona y que ve en alguna manera cómo se mitiga la posible mala reputación como consecuencia de esa actuación. Vale. ¿Y habría que comunicar a la Fiscalía o valdría Policía, Guardia Civil? Yo creo que en cualquier medio de poner en conocimiento de la autoridad policial o judicial sería suficiente. Desde luego, cualquier denuncia en el cuartelillo valdría para poner en marcha este proceso. Y luego, pues evidentemente hay que pensar que tras la autoridad policial siempre va a haber un fiscal o siempre va a haber un juez, o sea que sería suficiente. Vale, continuamos con la siguiente, vamos justos, o sea, para la hora y que se hagan dudas. Bueno, esta se puede externalizar. Esta es, bueno, y ya voy a hacer la siguiente, ¿vale? Se puede externalizar y la 7 que dice, ¿cómo se puede hacer en la empresa pública si solo se permite externalizar la recepción? Porque esta ha sido, voy a decir, divertida. Divertida, ¿no? Y comento primero, ¿se puede externalizar? Vamos a verlo. Por un lado, en la empresa privada sí, en la empresa pública la ley dice que para externalizar, únicamente se podría externalizar lo que es la recepción, ¿de acuerdo? Y bueno, habría que justificar escasez de medios, ¿no? De alguna manera, en base a una tipología concreta legislativa. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Han sido varias entidades, varias del sector público que están en esto. Por un lado, vamos primero con la privada, y entonces la privada, ¿lo puedes externalizar? Sí. Yo sinceramente, la recomendación siempre es que como la responsabilidad no la puedes externalizar, de alguna manera, que pongamos a alguien o a un órgano colegiado interno, en primer lugar. ¿De acuerdo? A partir de este órgano colegiado, por supuesto, este órgano colegiado puede estar completado como miembros vocales o como asesores externos de despachos, consultores o quien queramos que nos eche una mano a este órgano. Por otro lado, en paralelo, están los software, ¿vale? Que por supuesto es bueno que sean externos, pero que no tienen por qué ser gestionados por externos. Podemos tener un software y que sea gestionado por un interno o por un externo, pero que no tiene que ser necesariamente así. Entonces, cuando ya hemos hecho
en la parte privada, cuando ya hemos hecho esa recepción, tenemos el mecanismo, por supuesto, la empresa privada podrá encargar la investigación a quien decida y luego tomar las decisiones que Fíjate, decida. ahí, Eduardo, hay muchas veces las preguntas que recibimos son ¿dónde está la línea roja a partir de la cual se puede externalizar? Yo creo que, como muy bien decía Eduardo, la responsabilidad es de la persona jurídica. Con lo cual, en alguna manera tenemos que hacer que la persona jurídica asuma su responsabilidad. Y ahí tenemos que, sobre esa base, tenemos que trazar una línea roja donde separe lo que no se puede externalizar, lo que sí cabe que sea externalizado. Entonces, lo que no cabe externalizar es la responsabilidad. ¿Y la responsabilidad cómo se materializa? En la decisión acerca del juicio de valor que hay que tomar con relación a una determinada denuncia / comunicación. Yo creo que eso no es delegable y el posicionamiento tiene que ser el posicionamiento de la propia empresa asumiendo su responsabilidad. A partir de ahí, tracemos una línea roja donde ya posiblemente podemos externalizar. Y es, por ejemplo, el acuse de recibo. ¿Es importante que lo haga la empresa? No, se puede externalizar en un tercero porque no tiene mayor trascendencia. El nombramiento de un instructor se puede externalizar también y que el tercero, el consultor externo, la empresa de prestación de servicios pueda nombrar a un determinado instructor, evidentemente con todas las garantías, evidentemente asumiendo la aplicación de los derechos que corresponden al afectado y al informante y a terceros que puedan comparecer en ese procedimiento interno dentro del canal de denuncias e incluso hasta el momento en la toma de decisión o en la propuesta de decisión con relación al resultado de la investigación. Y a partir de ahí volvemos a trazar otra línea roja diciendo la decisión no puede ser externalizada porque la responsabilidad la tiene la empresa. Con lo cual tenemos un momento inicial que es la valoración, el juicio de valor, la ponderación acerca de la denuncia. Hay un periodo intermedio que puede ser externalizado y hay un periodo final que es a partir de la propuesta de resolución que debe ser asumido también como un elemento de responsabilidad de la propia empresa. Así es. Y ahora vamos al sector público. Que es el complicado. Entonces, en el sector público, ¿qué es lo que nos encontramos? En el sector público, por un lado, claro, pueden llegar incluso a carecer internamente de las personas que desempeñan estas iniciativas, como puedan haberlo en las grandes empresas privadas, ¿no? Y voy a decir grandes también, porque también hay pymes que están apañándoselas como pueden para sacar esto adelante. Entonces, a ver, la solución también está en la ley, ¿de acuerdo? Y es la siguiente. O sea, por un lado, se puede externalizar lo que es la recepción inicial, ¿vale? Y además, la ley te dice hasta qué punto. Maticemos qué recepción. Sí, no, la recepción, pero que no implica la admisión o no de la denuncia. Claro, Ojo, la si, recepción. Si no, seríamos es. incongruentes. Es decir, si decimos la responsabilidad la tiene la persona Eso jurídica, es. sea privada, sea pública, claro, una cosa es la recepción física de la denuncia y otra cosa es el juicio de valor, Eduardo, que es lo que tú ibas a decir con relación a qué se hace con esa comunicación, qué se hace con esa denuncia. Claro, pues justo ahí lo que ha correspondido hacer en las empresas públicas es, por un lado, externalizar esa recepción, luego nombrar ese órgano colegiado que se haga cargo del desarrollo de estas iniciativas. A partir de ahí, la delegación en un responsable del sistema interno también de la empresa pública. Y luego ya hay que irse al punto de la ley donde se dice que el responsable del sistema interno deberá poder contar con todos los recursos necesarios para sacar adelante las investigaciones y al fin de llevar el barco al puerto, ¿no? Ya te voy a hacerte una pregunta y voy a ser el malo de la película. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, una persona jurídico-pública no sigue este proceso? Pues, no, depende de cuál siga. No sigue pero depende de cuál siga. Imaginemos, por ejemplo, que se recepciona por un tercero, ¿Sí? Pero ese tercero también toma la decisión acerca de la ponderación acerca de qué se hace con esa denuncia, de esa comunicación. No lo veo. ¿No? Lo que yo creo es que estamos hablando de una quiebra de garantías esenciales del procedimiento y probablemente el resultado de toda esa cadena de actos que lleva al final a una decisión por parte de la persona jurídica sería nulo de pleno derecho, porque hay un acto contra lege que es precisamente el acto de ponderación acerca de la decisión que se toma con relación a esa denuncia. Bueno, entonces, con esto la solución, pues más o menos ya la hemos dicho, es decir, justificar la falta de medios
a la hora de esa recepción de la denuncia, que no admisión o inadmisión de la misma, ¿vale? A partir de ahí, pues el responsable del sistema interno, quien sea, podrá contar con todos los medios necesarios para llevar a cabo la investigación o el proceso. Y ahí sí cabe el apoyo de manera directa o indirecta de un externo que les pueda asesorar, poner mano de obra, poner horas, poner conocimiento para desarrollar bien esta investigación, ¿vale? Fíjate, Que además, no la decisión, nuevamente, claro, que no la decisión. esto es perfectamente compatible, es decir, que aunque la persona jurídico-pública asuma su responsabilidad y, por tanto, internalice el proceso, ¿no? Es perfectamente compatible con que exista un asesor externo, un consultor externo que pueda asesorar en cualquier momento a la persona jurídica acerca de los pasos o las pautas que hay que seguir en la tramitación de esa comunicación, de esa denuncia. Una cuestión es asesorar, aconsejar, pero al final quien tiene la capacidad de decisión es siempre la persona jurídico-pública. Bueno, luego aquí hablan de, bueno, en el caso de los software, hablan de los temas de seguridad, que por supuesto son vitales. Nosotros siempre decimos que tiene que contar con todas las medidas de seguridad y hablan del esquema nacional de seguridad que me parece adecuado y yo añadiría también la ISO 27001 que me parece adecuado. Y ya que sale, bueno, los que vienen a clase habitual durante el curso lo ven en su conjunto, ¿no? Porque hay veces que en este sentido dicen, no, es que fíjate, este software tiene esquema nacional de seguridad, ¿vale? Pero yo intentaría siempre que además del software, que nosotros, por ejemplo, el nuestro lo tiene, pues que además lo tenga la consultora, ¿no? Que hay veces que lo tiene el software, pero resulta que luego el software lo tiene, pero los servidores están alojados, sabe Dios dónde, a lo mejor esto no lo tiene, o a lo mejor las personas que gestionan ese software tampoco lo tienen. Entonces no tiene esa sensibilidad. Yo os diría que, bueno, en este sentido, pero esto ya es hilar muy fino y es una clase durante las sesiones de formación aquí en la Escuela de Práctica Jurídica, os diría que miréis que todo el proceso cuenta con las garantías, tanto la consultora o la organización, el software y los servidores donde están alojados los mismos, ¿vale? Bueno, continuamos con la siguiente consulta que tenía yo por aquí. Esta me ha sucedido muy frecuentemente desde el 15 de julio al 30 de agosto, no sé qué ha pasado, ¿vale? Si empiezo a investigar y el denunciante denuncia a fiscalía u otra autoridad, ¿qué hacemos? Pues yo creo que en ese momento hay que relegar la competencia del órgano interno de compliance en favor de la fiscalía. Yo creo que en ese tema pues hay una supremacía no solamente moral, sino una supremacía jurídica y por tanto el compliance officer debe abstenerse de seguir investigando ese tema a resultas de lo que el pronunciamiento final que haga la fiscalía o el juez. Lo estamos viendo en este momento en algunos casos que están saliendo todos los días en medios de comunicación. Claro, que no tiene sentido instruirlos internamente cuando el juez o el fiscal está teniendo un conocimiento directo y puntual con relación a esos hechos, con lo cual debe ser el juez y el fiscal quien al final que se pronuncien sobre el alcance y la responsabilidad que puede existir en esos temas. Si se produce un sobreseimiento de la investigación, pues es evidente que se puede investigar internamente posteriormente, ¿no? Salvo que exista pues un non bis in idem porque hayan sido ya enjuiciados, hayan sido ya valorados. Así es, bueno, nosotros ya decía que ha sido frecuente. De hecho, y esto desde el punto de vista práctico y un poco un consejo, ¿no? Que cuando lo cuentas el primer día, la gente se queda como diciendo, pero. Y al final, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón en estos 100 días, es que hay comunicaciones que de alguna manera tenemos que aprovechar el tiempo que nos concede la ley, ¿vale? O sea, en ocasiones, si no hay un daño físico, si no hay un daño financiero muy importante, o daño físico cualquiera, que ya estableceremos las medidas cautelares que sean precisas para minimizar a cero ese daño físico, yo diría que siempre es conveniente no tener prisa. Entonces, vamos a gestionar esto aprovechando los tiempos que nos ofrece la ley. ¿Por qué? Porque, y ya os digo, os hablo de 4 o 5 casos en este mes y medio en los que se estaba instruyendo y por H, por B o por Z, porque son casos distintos, al final, pues oye,
o el propio comunicante demanda en fiscalía, o la fiscalía hace caso a los medios de comunicación e inicia un proceso, o cuál era el otro, sí, o el denunciante dice que no quiere seguir y se va por otras líneas. Entonces, si en este caso nosotros como personas que estamos instruyendo el caso hubiéramos corrido y hubiéramos incluso establecido ya un dictamen, yo le comunicaba que lo único que podemos hacer es perder en cualquier caso. ¿Por qué? Porque si yo ahora digo que esto no es nada y viene un juez y dice que esto es mucho, quedo mal. Si yo digo que esto es mucho y viene un juez y dice que esto no es nada, quedo mal. Entonces, pues yo ahí seamos egoístas y digo, no me voy a equivocar. Entonces, no me voy a equivocar y que además no solo no me voy a equivocar, sino que creo que estamos acertando, vamos al plazo y en el momento que hay una comunicación, pues comunicamos a las partes en la suspensión de la investigación por este motivo, porque además está la cobertura legal que así lo dice, y quedamos a la espera de lo que dictamine un magistrado que tiene mucha más validez que lo que podamos ver en un sistema interno de información. Sí, con criterio general, cuando entra la fiscalía o entra la autoridad judicial al conocimiento de un tema, yo creo que el consejo que se puede transmitir es que automáticamente cese la investigación interna dentro de la empresa. Pero no solamente la fiscalía, no solamente el juez. Por ejemplo, pensemos, Eduardo, en la intervención de la Agencia Española de Protección de Datos o de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia o la CNMV o Banco de España, en la autoridad independiente que toque en cada momento. Claro, yo creo que automáticamente el compliance officer, el instructor, debe suspender o al menos suspender el procedimiento y dejarlo supeditado a cómo resulte tras la intervención de la autoridad correspondiente. Y posteriormente, si el tema ha sido resuelto, pues sobreseerlo, archivarlo sin más trámite. Vale. Y bueno, una novena relacionada con esta, que siempre igual comento, cuando hagamos esta investigación, por favor, no cometamos ninguna irregularidad durante la investigación que sea más grave que lo que se había comunicado en la denuncia, ¿vale? Que es otro hecho que siempre recomendamos, oye, vamos a ver, que esto se va a investigar, sí, pero vamos a ver cómo se va a investigar, ¿vale? Porque hay una serie de derechos de todas las personas que hay que respetar también durante la fase de investigación, ¿vale? Esto es otra sesión aparte que hay que profundizar, que son en cómo se investiga en general y en estos casos también en particular, pero que no vamos a entrar, pero sí que ahora queremos alertar a la gente porque en parte también pues tenía razón Marchena cuando decía cuidado con esta gente que de repente se pone el gorro de investigador y tira para adelante, ¿no? Porque puede meter en más complicaciones la organización y seguro que el proceso de investigación. ¿No? Entonces, ahí es fundamental también las garantías que se implementen en la propia investigación por parte del órgano interno. Fundamentalmente, tenemos que pensar algo en la práctica, ya que citaba Manuel Marchena, vamos a... uno de los problemas que Manolo plantea públicamente es el tema de las pruebas ilícitamente obtenidas. Y dentro de la sede interna de la empresa, la investigación muchas veces no es respetuosa con los derechos fundamentales y son violados de manera directa o de manera indirecta en la investigación. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos a sede judicial, sea laboral, sea penal, sea de cualquiera, claro, es muy difícil sostener los pronunciamientos de una empresa cuando se han producido esas vulneraciones de derechos fundamentales. Con lo cual, claro, perfectamente la jurisdicción puede declarar la nulidad de todo lo llevado a cabo, de todo lo investigado, porque se ha obtenido precisamente con eso, con vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, pruebas ilícitamente obtenidas. Y es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que es un llamamiento general a las empresas, es un llamamiento general a los instructores, la necesidad precisamente de preservar los derechos fundamentales en cada actuación. Bueno, yo aquí y leo algunas preguntas de las que hay por ahí y vamos contestando. Ahora dice, oye, en el caso de una denuncia anónima persiste la obligación de acuse de recibo. Yo creo que en la ley no se descarta, en la directiva sí se establecía que sí. Y de hecho, afortunadamente, yo creo que la mayoría de los software o herramientas que están en el mercado hoy gestionan esto. Es decir, aunque tú comuniques de manera anónima, puedes
consultar el estado de tu comunicación, que era lo que decía en su día la directiva, para ser traspuesta, incluso en algunos de ellos mantener el anonimato y seguir comunicándote con el equipo que esté investigando el proceso, ¿vale? Entonces, por un lado, yo creo que, no sé si la ley ahora dice que persista esta acuse de recibo, lo que sí que hace es que no lo anula, es decir, que hay que dar la acuse de recibo. Entonces, no he visto que diga que los anónimos no es preciso. Y sí que era más claro ahí, yo creo que los anteproyectos y la directiva, donde decía que aunque sea anónimo, pues habría que darlo, ¿no? Si no recuerdo mal, porque ya ha llovido mucho. Entonces, eso por una parte, yo estoy aquí Ahí, con por más ejemplo, pues consultas. claro, hay software que lo que hacen es que emiten un número clave que no identifica a quién es el autor, pero que evidentemente el autor a través de ese número clave puede acceder al contenido de la denuncia, ¿no? Son temas que se solucionan hoy ya técnicamente con bastante facilidad. Vale, luego hay aquí una pregunta que también yo creo que la he visto, vamos, yo creo no, o sea, la he visto en otros foros y sí que la hemos vivido. Lo que pasa es que no, yo creo que no hay una respuesta concreta, o sea, hay que ver el caso a caso, que es, oye, cuando al final yo soy una sociedad española, pero que soy una matriz, que tengo una matriz en no sé qué otro país donde ya hay un responsable del sistema, ¿qué hacemos? A ver, yo aquí lo que estoy viendo en mayor medida es que al final, o sea, el responsable del canal, el responsable de Colpalayas, de ese gran grupo, sigue siendo, pues, voy a decir uno que no sea, ¿vale? El de Bruselas, ¿vale? El hombre que está, o la mujer que está en Bruselas, como compliance officer, chief compliance officer de todo el grupo, va a seguir siendo seguramente a quien el español de turno reporte, pero hay que preguntarle a ese belga si quiere ser la persona de contacto de la Autoridad Independiente de Protección al Informante en España. Es decir, que podrá recibir una llamada o un correo de la autoridad y que tiene una serie de responsabilidades frente a la autoridad. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, y ya os digo que no en todos los casos, porque aquí sí que hay mezcla, es que pues, esta persona no residente en España y en ocasiones no habla español, pues no quiere esta responsabilidad. Entonces, al final, se nombra de responsable del sistema interno a la persona que desde España le da cobertura. ¿Vale? Entonces, hay situaciones que son a la inversa, son situaciones de grandes grupos españoles que venden por toda Europa, ¿vale? Donde al final establecen un proceso que, por un lado, están en España, donde sí que hay una autoridad independiente de protección al informante, pero en otros países no se ha creado este órgano como tal, sino lo que se está buscando dentro de la disposición de la directiva es que se cumplan los estándares que así se regían. O sea, en este caso, como son varias situaciones, yo creo que hay que ir concretamente a la situación de cada organización y casi, si me apuráis, en lugar de ir al organigrama societario, tenemos que ir a lo que a veces se dice el personigrama, ¿no? Que es la persona que está allí quiere, puede. Y entonces hay veces que dicen, no, pues es que tiene que ser la española o quién, y empezamos a darle forma al organigrama a través de que queremos que sea esta persona la que avance. Vale, veo una última pregunta y bueno, dos. Dice, si el denunciante exige conocer detalles exhaustivos de investigaciones realizadas, ¿se le debe dar o comunicar el resultado de la investigación o datos generales? Yo, en mi opinión personal, es que se le debe comunicar el resultado de la investigación. Yo me iría a datos generales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a veces, durante un proceso, y no es a veces, es en muchos casos, durante un proceso que puede no acabar en nada, voy a decir en nada, como diciendo en poco, si la gente entra a ver los detalles que se hablan o que están en actas o tal, se puede generar una guerra civil innecesaria, ¿no? Aparte, y perdona Javier, os voy a contar un caso real, sin decir la organización, que a lo mejor sí que comparte con el denunciante más información de la que yo considero necesaria, ¿vale? Y recomendable, y nos encontramos con un caso que a continuación el caso pudo quedar en nada y al aportarse
voy a decir, las pruebas o las entrevistas mantenidas o tal, o bueno, un informe muy amplio. En todo caso, al denunciante, que además, decimos, no había obtenido lo que él esperaba cuando comunicó, lo voy a decir así, pues esa persona le hemos dado todos los instrumentos para que se vaya a un juez, porque además dentro de esas evidencias podía haber evidencias que efectivamente respalden su opinión y que podría va a utilizar y que son para mal de la organización. Y ojo, o sea, nosotros también tenemos que mirar por el bien de la organización, por el bien en el cumplimiento de la ley, pero también por el bien de la vida el día siguiente de que se termine de instruir esta comunicación. ¿Vale? Y hay veces que se pueden entrar en una guerra civil dentro de una organización innecesaria si esto se gestiona de manera entregando una información justa y necesaria, ¿vale? Fíjate, yo ahí creo que, lo digo por experiencia, yo lo que haría sería, evidentemente, no darle traslado de todas las investigaciones, Claro. de todo el expediente al informante, sino hacer una certificación sobre el informe final en aquellos temas que evidentemente le pueden afectar de manera directa. Esto además tiene una justificación legal y es que el afectado tiene también derecho a la intimidad. Los terceros evidentemente también lo tienen y ambos tienen un derecho a la protección de datos de carácter personal, con lo cual yo lo que no haría sería publicar ese informe, aunque realmente la persona esté afectada, sino simplemente certificar aquellos extremos del informe que en alguna manera den respuesta a la denuncia presentada. Así es. Bueno, sigo con consultas, bueno, como pregunta una compañera. Oye, la opinión sobre el hecho de la obligación de integrar canales, de que hemos comentado que es obligatorio y teniendo en cuenta que todas las empresas, aunque tengan menos de 50 empleados, tienen que tener un canal antiacoso. ¿Queréis decir que cualquier empresa, incluso con menos de 50 empleados, debe cumplir la ley? ¿No es esto contradictorio con el hecho de que la norma excluya a empresas de menos de 50 trabajadores o empleados? Dos cosas. A ver, por un lado, es cierto que la ley obliga a empresas de más de 50 trabajadores a partir del día 1 de diciembre y aquellas de menos de 50 trabajadores que pudieran ser sujeto obligado por otros motivos, como pueda ser blanqueo de capitales o temas nucleares o lo que fuere. ¿Vale? Es también cierto que la norma dice literalmente que si luego una organización voluntariamente decide tener un canal de denuncias, incluso voluntariamente, el mismo canal sí que debe respetar todas estas garantías, ¿vale? Que incluso a lo mejor tenemos que recomendar a alguna organización que no lo tenga. Es decir, que hay veces que, o sea, y estamos tirando piedras contra nuestro tejado, pero si vemos que el lío donde se va a meter ya se mete inseguro y vemos todas las obligaciones que le va a acarrear a partir de este paso que está dando de alguna manera casi voluntariamente, pues tenemos la situación de que a lo mejor hay que recomendarle que no. Es cierto, dice que tienen que tener un canal antiacoso. Yo creo que cuando se habla del canal antiacoso no estamos, bueno, no lo sé, lo voy a dejar también para estudiar después, no estamos en las mismas circunstancias, más allá de que efectivamente es un tema penal desde el año pasado, pero yo cuando estábamos gestionando temas de acoso, que Fíjate, desde Eduardo, por principios de ejemplo, siglo estamos así. un tema que yo lo he visto ya en la práctica es el siguiente. Imaginemos una política de prevención del acoso sexual pactado antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2023 y en el cual hay pactado expresamente un canal general de denuncias en orden precisamente a prevenir el acoso sexual y luego hay unas normas concretas de tramitación. Por ejemplo, esto es muy frecuente en los plazos en los cuales se tiene que llevar a cabo la investigación de esa denuncia. Por ejemplo, 3 meses en un tema de acoso es excesivo, ¿sí? Porque realmente se distorsiona completamente, si no se puede mantener esa tensión interna dentro de la persona jurídica, dentro de la empresa, y no hacer nada durante 3 meses para tomar una decisión con relación a un tema de acoso, ¿no? Porque estalla en las costuras de la propia compañía. Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor una vía que puede ser interesante es establecer primero un planteamiento común con relación a la recepción de la denuncia. Y la denuncia me da igual que sea por el trámite del 31 bis, que sea por la ley 2/2023 o por la ley de prevención del acoso sexual. Probablemente lo que hay que hacer es
intentar establecer un único canal de recepción sin perjuicio de después que haya normas particulares, por ejemplo, imaginemos normas pactadas con los representantes de los trabajadores en materia de acoso sexual que permitan una tramitación diferente de la regla general de tramitación prevista en la política de funcionamiento del canal. Yo creo que eso es una medida que puede ser incluso saludable, sobre todo, pues, insisto, para reducirlos, para establecer plazos muy breves donde se tenga que investigar con cierta celeridad lo que realmente ha ocurrido y que no nos expongamos a dilatar mucho un tema que lleva consigo muchísimo sufrimiento, bueno, pues sobre todo para las mujeres y tenemos que proteger esa prevención del acoso sexual dentro de la compañía. Yo creo que en ese tema no está de más establecer un canal común, pero diversificar las normas de procedimiento, bueno, de acuerdo con las circunstancias de la persona jurídica. Vale, vamos con la última también ya por gestión de tiempo, ¿vale? Dice, ¿es la persona que recibe la denuncia dentro del canal los que tienen que ser los responsables del sistema de cara a la autoridad? ¿Puede recibir una persona dentro de la organización y que el responsable del canal sea otro? Sí, o sea, de hecho, daos cuenta que antes hemos hablado de que incluso podía ser un externo el que la reciba, ¿vale? Otra cosa ya es el responsable del sistema interno. O sea, al final yo ahí creo que sí que pueden ser personas distintas y hasta cierto punto, y bueno, dentro de todos los que venís a clase, ¿no? Y aunque suene a colegio, todos los que venís a clase sabéis cuál es, en este caso, mi postura. Cuando al final eres el responsable del sistema, yo muchas veces la postura que más me gusta es una postura elevada, donde el responsable del sistema interno lo que hace es garantizar, o sea, o asegurar que se respeta el procedimiento, que se respetan los tiempos, que se respetan las garantías, desde cuándo se recibe, de cómo se le comunica, de cómo se preservan las pruebas y toda la información que se tiene que gestionar hasta el punto de dónde se va a acabar archivando o cómo se va a acabar y no cerrar el expediente incluso hasta que se cierren las acciones, ya sean despidos, formaciones, medidas preventivas o cambios de procedimiento o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os decía que bueno, estas son otros de los aspectos que se pueden gestionar dentro de la En este organización. momento nos encontramos que tras la ley 2023 el informante tiene libertad absoluta de utilizar el canal adecuado para llevar a cabo la comunicación. Lo que debe, desde el punto de vista organizativo, es necesario que la persona jurídica designe a alguien para recibir esa denuncia y tramitarla. Da igual que la reciba, pero la persona que lo reciba tiene que tener la suficiente formación como para trasladar esa denuncia al responsable del sistema de información para que se inicie el proceso de gestión de esa denuncia. Bueno, y deciros, y un poco ya para concluir, que esto y mucho más, ¿no? A lo largo de 30 y no sé cuántas horas que hay de formación en la Escuela de Práctica Jurídica, donde, bueno, os decíamos, pues se cuenta con responsables del Ministerio de Justicia, se cuenta con gente experta en investigaciones, se cuenta con gente experta en temas laborales, expertos en protección de datos, expertos en sistemas de información, expertos en habilidades, etc., etc., para desarrollar profesionales que, bueno, a lo largo de lunes y miércoles, 4 horas diarias, durante un par de meses, si no me equivoco, pues adquieren todas las competencias para poder desarrollar la función como queremos, esperamos y deseamos todos. Además, esta experiencia que fue pionera en España, la verdad es que ha sido tremendamente satisfactoria. Ya, como decía Eduardo al principio, pues han pasado por estas aulas un buen número ya de profesionales que están ejerciendo su responsabilidad en materia de compliance, en materia de canales de comunicaciones. Y la verdad es que la experiencia, nosotros como directores del curso, la verdad es que ha sido una experiencia sensacional. Yo creo que, Eduardo, hacemos mal, pero recomendamos a todas las personas que trabajen en el ámbito del compliance que sigan este curso, porque realmente la experiencia, no solamente del alumnado, sino de los propios profesores, cuando tenemos que explicar cosas, nos ha hecho avanzar, nos ha hecho reflexionar sobre temas absolutamente novedosos en materia de compliance, en materia de canales de comunicación. Y por eso insisto mucho en la recomendación de este curso, porque creo que es un curso extremadamente útil para el profesional. Vale. Bueno, el curso como tal, pues lo podéis encontrar en la página web de la Escuela de Práctica Jurídica y accesible para todos vosotros.
Y ya os decimos, bueno, agradeceros a todos los que habéis estado aquí presencialmente, unos poquitos. Online he llegado a ver hasta 180 personas en algún momento, ¿vale? Serán ya, ahora ya última hora, pues ya estarán, mira, que nos estamos despidiendo, ya ha bajado el centenar. Pero bueno, agradeceros la asistencia y a vuestra disposición desde esas acciones de formación para que pues podáis seguir investigando y ojo, que llevamos 100 días, que tiene que haber 1000 y 10.000 días y sin duda a lo mejor cualquier cosa que hemos dicho hoy no se parece en nada luego a la realidad, pero hasta ahora, ¿no es cierto? Es lo que tenemos. Todos hemos aprendido. Sí. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos en casa y presenciales y a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.